Vamos a comenzar un ciclo de conferencias dentro del Máster de Salud Pública y del Máster Europe Health, que ya comenzamos el año pasado, que pretenden dar una panorámica general, evidentemente no exhaustiva, de en qué procesos de cambio están diferentes países del mundo. En esta ocasión y este año hemos seleccionado 5 experiencias que yo creo que pueden ser muy interesantes, en primer lugar, lógicamente, para los alumnos del Máster de Salud Pública y Gestión Sanitaria y de Europa Health, pero para cualquier persona interesada en conocer procesos de reforma en diferentes lugares del mundo. Vamos a comenzar, lo presentaré ya al final, con el proceso de transformación, más que de reforma, que está experimentando Chile en el periodo de gobierno que abarca desde el año 2022 hasta el año 2025, en el que estamos actualmente. A continuación, el próximo jueves, Francisco Sevilla, que ha sido comisionado español en la Comisión Europea, precisamente en lo que tiene que ver con el análisis de las reformas de salud en Europa, nos hará una panorámica de la situación, que especialmente yo creo que es muy interesante en el momento actual, debido a que por razones geopolíticas generales, evidentemente la prioridad parece ser que va más en la cuestión del rearme o de la inversión en esta materia más que en salud, y no sabemos cuáles serían los escenarios futuros en esa materia, y por eso pensamos que puede ser especialmente interesante esta conferencia. Continuaremos en la primera semana de abril con Matthew Murphy, que aparte de ser antiguo alumno del Máster de Salud Pública, es médico especialista en medicina interna y salud global y es profesor de la Universidad de Brown. Entonces nos va a dar también una panorámica de cuál es la situación actual del sistema sanitario norteamericano, especialmente interesante, dados los cambios en el propio gobierno norteamericano y el impacto tan evidente que está teniendo en materia de salud. Y finalmente, en la última semana del mes de abril, los días 23 y 24, el 23 tendremos una panorámica general que dará el antiguo consultor de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, Daniel López Acuña, y que especialmente abordará temas que ha trabajado mucho en relación tanto con la pandemia COVID-19 como las repercusiones que ha tenido esta desde entonces. Y finalizaremos con la experiencia española, y para eso contaremos de nuevo, igual que el año pasado, con Javier Padilla, que es secretario de Estado del Ministerio de Sanidad y que nos dará también una información de las líneas estratégicas que está llevando a cabo el Ministerio, no como el año pasado, que era prácticamente al principio de esa singladura, sino cuando ya llevan un amplio terreno recorrido. Y vamos a comenzar la primera. Yo creo que la primera es especialmente interesante por el hecho de que las 3 personas que lo van a presentar tienen una experiencia triple, diría yo. Por una parte, y quizá las 3 son valiosas, pero esa es especialmente valiosa, es el que los 3 tienen experiencia a pie de trinchera, en el sentido de que los 3 han tenido una dilatada experiencia clínica. Los 3 además han sido médicos generales de zona, que es una experiencia que conoceréis en Desayunos con Diamantes dentro de 2 días, pero que yo creo que es muy interesante, de cómo se puede prestar servicios y aumentar la accesibilidad de los servicios en todo un territorio lejano y en zonas especialmente remotas. Además, los 3 son o bien salubristas, como en el caso de Fabiola, o están en proceso que están acabando el proceso de formación como especialistas en salud pública. Y específicamente ya en el caso de Fabiola, ha tenido amplias responsabilidades en la política del Ministerio de Salud en Chile, donde ejerció el cargo de jefa de División de Gestión de Red Asistencial, DIGERA, adscrita a la Subsecretaría
de redes asistenciales, de las cuales también ha ejercido subrogantemente el cargo en alguna ocasión, y que por lo tanto tiene esa visión de lo micro, de lo meso y de lo macro. Chile yo creo que está en un proceso que es referencia para muchos de los países de la región latinoamericana, porque es un proceso de cambio, al igual que, por ejemplo, el que está llevando a cabo Colombia, con una gran dificultad de superar lo que es un status quo establecido desde hace muchos años, pero nos lo van a contar mucho mejor ellos. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí y le paso la palabra a Fabiola. Bueno, buenas tardes ya por aquí. Eh, Muchísimas gracias por incluir en realidad el proceso de Chile dentro del ciclo de conferencias. Eh, Estamos aquí, bueno, tres médicos que además le tenemos mucho cariño a nuestro sistema sanitario chileno y vamos a tratar de reflejar de la mejor manera lo que ha sido este proceso. Todos los países, y como hablábamos hoy, los sistemas sanitarios son sistemas adaptativos, complejos, lo que hace que estén constantemente en un proceso de transformación y precisamente los procesos de reforma son eso, son procesos de transformación que muchas veces tienen algunas solicitudes que son muy sentidas desde la ciudadanía. En casi todos los países el sistema sanitario tiene un valor muy importante dentro del bienestar social y por lo tanto las personas lo valoran como un área en el que quieren influir, en el que necesitan en el fondo las transformaciones. Lo que vamos a hacer aquí es tener un contexto actual, que es un poco lo que les voy a dar yo, la base histórica de por qué se va a generar este proceso y lo pensamos mucho, porque en verdad lo hemos trabajado mucho y lo pensamos mucho cómo hacerlo. Y lo que nos gustó en realidad, como de poder tener esta mirada más actual, que es lo que vamos a dar ahora, volver a la base histórica para que se entienda en realidad cómo llegamos a estar donde estamos y por qué ha sido tan complejo en el fondo el llegar donde estamos y lo que pretende esta agenda de transformación, ¿vale? Que en el fondo es el estado de avance. Entonces, bueno, lo que les decía, es una necesidad sentida que efectivamente no hay una manifestación, no hay un clamor popular donde la dignidad en las prestaciones de salud no sea parte del reclamo, ¿no?, habitual. Lo que hicimos aquí fue poner algunas fotos, que en realidad son eso, son fotos para poder mirar el estado del arte desde la OCDE, ¿vale? No se ve muy bien, ¿no? Pero tratamos de marcar ahí donde está Chile. Chile está, bueno, consideramos rojo, aquí se considera rojo, que está bajo los estándares de OCDE, el verde que está más o menos y el azul que está por sobre los estándares o está bien, ¿no? Entonces Chile en general, expectativas de vida nos va bastante bien, en la mortalidad evitable también, en el tema de las patologías crónicas, que es una de las cosas que vamos a mirar, no nos va bien porque efectivamente nosotros tenemos una carga de enfermedad muy importante que vamos a revisar ahora el cambio epidemiológico que ha habido, ¿vale? Y la autopercepción, en el fondo, de la autopercepción de salud, que también yo creo que a pesar de lo que hemos dicho del clamor popular, la autopercepción no está nada mal. Cuando miramos el acceso, aquí Chile ya tiene su línea más roja, ¿no? Porque en el fondo el acceso que tiene que ver con la oportunidad, aquí básicamente es la capacidad. Es verdad que los estándares OCDE son muy altos, porque una de las cosas que se evalúa aquí es la capacidad de poder elegir en el fondo dónde resolver tus problemas sanitarios. Y claro, cuando el estándar es tan alto, nosotros con un 94,3% aparecemos todavía bajo. Eh, Cuando, por ejemplo, hablamos de la satisfacción, en el fondo, lo que hemos dicho, la percepción de que efectivamente se entregan las prestaciones no es buena y evidentemente la financiación, la protección financiera en el fondo, que es algo que vamos a trabajar mucho hoy para verlo, es baja, ¿no? Em, por otro lado, cuando seguimos mirando en estándares de calidad, por ejemplo,
cuando aparece la prescripción de antibióticos en el primer nivel de atención, ahí no tenemos información. Sin embargo, cuando hablamos de la efectividad, la eficiencia que tiene la atención primaria, ahí estamos muy bien. Y evidentemente la efectividad preventiva en el fondo también estamos bien. Cuando miramos en el panel de salud y las capacidades de recurso, si bien, claro, aparecemos acá mucho más débiles que otros países, porque en realidad estamos comparando OCDE, que es lo que les decía primero, pero evidentemente el valor per cápita que nosotros tenemos es un valor per cápita bajo. Entonces, claro, cuando miramos nuestros indicadores, y por eso es que vamos a ver ahora que en general nosotros aparecemos con indicadores muy buenos cuando se asocian los indicadores al recurso financiero que se invierte en las prestaciones, ¿no? Esto, por ejemplo, nos compara, nos hace poder mirarnos entre países de la región, ¿no? Y aquí, claro, cambia. Pasamos en algunos momentos, de ser como parte de la cola, ¿no? A estar aquí encabezando los registros, porque efectivamente dentro de Latinoamérica, el índice compuesto de resultados de salud, que lo que hace es precisamente poder evaluar variables como esperanza de vida, tasas de mortalidad, la financiación, la respuesta en emergencia, por ejemplo, la pandemia de COVID-19, porque además este índice se ajustó post pandemia y Chile sigue apareciendo como el segundo mejor país en estos indicadores. Entonces, claro, es verdad que cuando uno mira los indicadores globales y te miras comparado con Latinoamérica versus comparado con el resto de los países OCDE, cambia un poco la mirada y por eso quisimos poner esto, ¿vale? En términos de ingresos, cuando miramos los ingresos, claro, somos un país que todavía estamos entre los ingresos bajos y medios. El coeficiente Gini, que básicamente lo que muestra es como de alguna manera nos genera este coeficiente que muestra la inequidad que hay entre los recursos, ¿no? Y Chile es un país que tiene una inequidad muy importante, ¿sí? Que en el fondo genera además clases sociales muy marcadas y que probablemente lo vamos a revisar ahora cuando miremos eh, y le demos un poquito de vuelta a cuáles son las condiciones históricas que han generado estas desigualdades, ¿no? Em, la concentración de la riqueza, otra vez. O sea, Chile aparece con una concentración de riqueza muy importante y efectivamente, claro, es un país que tiene muy concentrada la riqueza en unos pocos, ¿no? Y que tenemos lo que viene ahora en el fondo, que son niveles de pobreza también muy importantes, ¿sí? Estos son la medición en el fondo que hace OCDE en esta variable es el nivel de pobreza por debajo de la mitad del sueldo mínimo. El gasto social aquí es interesante porque, bueno, Chile tiene un gasto social que es bajo, que es lo que hemos estado hablando. Sin embargo, cuando nosotros miramos el gasto social público por área de gasto, Chile, que está, no sé si se ve aquí, ¿sí? Evidentemente su gasto en salud es muy alto, ¿sí? Es probablemente, o sea, del gasto social la porción más importante de la torta se la lleva salud, ¿sí? Y pensiones, como verán, es bajito, ¿no? Si lo miramos comparado con España, que está aquí, pensiones es el que se lleva el gran porcentaje. Bueno, el gasto sanitario per cápita, que es un poco lo que hablábamos, también esto es una visión general para que vean un poco por dónde estamos ubicados. Esperanza de vida, Chile ha mejorado muchísimo su esperanza de vida, de hecho ha sido uno de los motivos de orgullo últimamente porque nosotros éramos un país que de hecho ha aumentado en 10 años la esperanza de vida en muy poco tiempo, ¿vale? Y evidentemente eso habla de una calidad de la salud y de los servicios sociales que ha ido mejorando.
Mortalidad intrahospitalaria, que esto tiene que ver con acceso y oportunidad, lo que hemos estado hablando. Entonces, claro, cuando hablamos de mortalidad intrahospitalaria, Chile está, si bien ha mejorado muchísimo, todavía sigue dentro de rangos que son observables, ¿no? La mortalidad intrahospitalaria los primeros 30 días por un ictus, en el fondo, que también aquí tiene una explicación bastante importante, que es lo que hemos hablado. Es un país que tiene una alta dispersión geográfica, muchísima dificultad de acceso y por lo tanto, evidentemente, frente a emergencias, como podría ser un ictus, muchas veces los pacientes llegan fuera, a pesar de desplegar aviones con cabinas presurizadas, con todo lo que haga falta, llega fuera del horario de ventana, ¿no? Entonces aquí hay un tema de oportunidad que tiene que ver con la geografía que toca gestionar en estos temas. Y aquí sí, evidentemente hay un tema de oportunidad de acceso y que es algo que Chile está trabajando y está mirando muy de cerca, que tiene que ver con la supervivencia a 5 años en cáncer, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué avanzar en esta agenda de transformación para la reforma de salud? Primero porque las personas no sienten que el sistema les responda a sus expectativas en cuanto a la dignidad, ¿no? Aquí hay una encuesta de satisfacción ciudadana que hace OCDE y dice que salud es el 39%, o sea, el 39% de las personas, en el fondo en promedio, perdón, que la satisfacción ciudadana con el sistema de salud es del 39%, ¿vale? Y en la otra cifra que a mí me llama mucho la atención es que el Programa de Naciones Unidas identificó que dentro de los servicios que se entregan, el servicio de salud es el tercer lugar donde las personas experimentan más malos tratos, ¿sí? Y que es súper complejo que la gente se sienta maltratada en su servicio sanitario. Y por eso es tan importante poder ponerlo como una variable de análisis y que el sistema de salud está marcado por muchísima incertidumbre en términos de oportunidad en el servicio público y en términos de costo en el servicio privado, ¿vale? El gasto bolsillo, que es lo que dijimos, que en el fondo tiene que ver con el consumo, el consumo final de los hogares, cuánto de esto se destina al gasto en salud. Y en Chile, una de las cosas que también es parte de la reforma es la protección financiera de los fármacos, porque probablemente es el ítem más importante del gasto bolsillo, que en el fondo es la adquisición de los medicamentos. La situación de enfermedades crónicas, incluyendo la salud mental y la discapacidad, bueno, todas han ido aumentando, ¿sí? En general, las patologías crónicas, la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión, son claramente patologías que además son muchas veces concomitantes y que son comórbidas en una misma persona y por lo tanto aumentan la carga de enfermedad, aumenta los años de vida saludables perdidos y por eso es que casi el 84% es responsable de las patologías crónicas. Esto es un análisis que, bueno, como van a quedar las diapositivas, pero básicamente lo que busca es mostrar cómo se ha producido una transición demográfica, ¿sí? Desde el 2009 al 2019, son 10 años en los que se hace esta evaluación y que, claro, efectivamente ha cambiado lo que les mostraba antes, el tema oncológico, en el fondo, que ocupa el primer lugar y las enfermedades cardiovasculares el segundo lugar. Que la cardiovascular ocupe el segundo lugar de muerte en el fondo tiene que ver con todos los recursos que se han puesto al servicio de poder en el fondo prevenir la muerte y tratar las patologías cardiovasculares. Las enfermedades digestivas también han bajado mucho y las respiratorias también. Sin embargo, aquí lo importante yo creo que es entender que un lugar más, un lugar menos, en el fondo la carga de enfermedad de las patologías crónicas, sumado a la oncología y la salud mental, probablemente son las grandes fuentes de carga de enfermedad y, por supuesto, de consumo de recursos, ¿no? En los distintos niveles de complejidad. La tasa de suicidio, que lo vamos a pasar muy rápido. Aquí también un ejemplo de oportunidad y de acceso. El termómetro de salud mental es una encuesta que hace la Asociación Chilena de Seguridad más la Universidad Católica y que lo que hacen es
entrevistar gente de manera telefónica, pero que en el fondo es como, por eso se llama termómetro, porque es como una entrevista que se hace poblacional y que en el fondo, de acuerdo a los datos, dice que la última dice que el 57,1% responde a síntomas de ansiedad. Personas que respondieron a síntomas de ansiedad manifestaron haber tenido la necesidad de consultar a un profesional, ¿sí? De este 57%, el 44% logró realizar una consulta en los últimos 12 meses, el 23% se encuentra en tratamiento, ¿sí? Que es un poco lo que conversábamos antes también. Sin embargo, hay un 13,1% que no pudo acceder, ¿sí? Y los que no pudieron acceder, las razones fueron la falta de financiamiento, porque es verdad que la cobertura de salud mental, a pesar de que tienes en todos los dispositivos de atención primaria, y por eso es tan importante una de las reformas que tiene que ver con la universalización de la atención primaria, la gente que tiene seguros privados tiene acceso mucho más restringido y muchas veces la salud mental no está dentro de los planes que se pagan, ¿vale? Entonces no poder conseguir una cita, querer enfrentar el problema solo, que bueno, me parece muy bien, y la falta de cobertura en los planes de salud. Y claro, aquí ponemos una foto de la primera cuenta pública donde el presidente efectivamente se compromete a generar dentro de la reforma una serie de hitos para precisamente potenciar la salud mental, que algunos de ellos los vamos a comentar. Las inequidades de salud es la inequidad social y evidentemente la evidencia muestra que evidentemente los resultados en salud dependen en un 50% de las determinantes sociales y en Chile no es distinto y una de las cosas que nos hace pensar en que hay que estructurar una agenda de reforma que no solamente incluya al sector sanitario, sino que la reforma sanitaria pueda tener coordinación con el intersector de tal manera que no sigamos focalizando los estándares de calidad solamente en la mortalidad infantil, por ejemplo, o en las sospechas de diabetes, y que cuando miramos estos, que son indicadores en los que en general nosotros estamos bien, y miramos la diferencia dentro de la distribución territorial, por ejemplo, la sospecha de diabetes en la encuesta nacional de salud es 3,3 veces más alto en personas con menor nivel de escolarización que en personas que tienen más de 12 años de escolarización. O, por ejemplo, la adherencia a tratamiento de personas que viven en sectores aislados, o la mortalidad infantil, que duplica aquellas que evidentemente están obtenidas en comunas de altos ingresos, es decir, las comunas de alto ingreso tienen la mitad de la mortalidad infantil de comunas de bajo ingreso. Entonces, hay un marcado componente que tiene que ver con los ingresos, con un poco esto de que el código postal está de alguna manera priorizado por sobre el código genético hoy, porque evidentemente donde vivas y la oportunidad y el acceso que tengas va a marcar el resultado en salud que vayas a tener. Y por supuesto, dentro de las variables también de las necesidades está la crisis climática y otros riesgos. Chile es un país absolutamente acontecido desde el punto de vista de las emergencias y los desastres. Hoy hablábamos también la importancia de poder considerar estas incidencias como parte de la gestión de un sistema sanitario. Y entonces, claro, evidentemente tenemos nuevas enfermedades, poblaciones expuestas a distintas como situaciones, es decir, Chile probablemente este es el primer año que tuvo que hacer frente a una ola de calor tan importante y tan prolongada como la que tuvo, o el tema de los incendios, en fin, catástrofes naturales que tenemos habitualmente. Y la pandemia de COVID-19, que efectivamente aquí los resultados de desigualdades sociales evidentemente aumentaron, se hizo más visible la desigualdad con la pandemia, que hay un exceso de mortalidad durante la pandemia y que evidentemente se produjo un desplazamiento de la atención y que mucho de ello es el resultado hoy del aumento en los tiempos de espera y de algunas dificultades en la oportunidad de acceso, por ejemplo, de las patologías oncológicas que fueron francamente desplazadas por la atención de los pacientes con COVID-19. Entonces, ¿cuáles son los principios y los valores que sustentan la agenda de transformación? Es el derecho a la salud universal, la libertad y la justicia social y la participación y la legitimidad social, ¿sí? Que esos son como los valores.
Dentro de los objetivos, el principal es mejorar la salud de la población, garantizando los derechos de salud de todas las personas a partir de sus expectativas y de aspiraciones, que tienen que ver también con poder incluir en el fondo las variables de salud de los pueblos originarios, por ejemplo, que hay un trabajo muy interesante allí, de tener dentro de salud variables que no pueden hoy estar fuera, como por ejemplo el género. Y de esta manera poder incorporarlo en los mecanismos y en la disminución de las inequidades sanitarias. Entonces, por un lado, es mejorar la salud y el bienestar de la población con el acceso universal, que lo vamos a mostrar, centrar las acciones del sistema sanitario en torno a las personas y, por lo tanto, mejorar la expectativa y la experiencia en un entorno de seguridad y de calidad, que es lo que estábamos viendo, que le dé confianza a las personas en su sistema sanitario, avanzar hacia un sistema de salud que realmente vaya en la línea del bienestar como acción de Estado, intersectorialmente, y otorgar mayor protección financiera, que probablemente es lo que la gente más siente y que es uno de los ejemplos que les vamos a dar. Y por lo tanto, los ejes que los vamos a desarrollar luego es garantizar la cobertura universal de salud, es construir un nuevo sistema de seguridad social en salud, dignificar y modernizar el sistema público, que también vamos a conversar de aquello, y generar las condiciones de vida saludables. Entonces, bueno, ahora yo le voy a dar paso a Alexis, que va a seguir con el contexto más histórico. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradecer por la posibilidad de compartirles un poco sobre el contexto histórico de nuestro sistema de salud. La salud pública siempre se construye desde el legado de quienes estuvieron antes, desde quienes construyeron la salud en nuestro país. Y esta historia, como veremos, no está exenta de tensiones, de conflictos, de miradas contrapuestas que dan cuenta, digamos, de lo que tenemos hoy en día y hacia dónde queremos ir. Chile es un país de contrastes, tenemos una larga franja territorial, ¿cierto? En el norte, por ejemplo, tenemos el desierto de Atacama, uno de los desiertos más áridos del mundo, y en el sur del país, por ejemplo, tenemos las mayores reservas de agua dulce del mundo, lagos, glaciares, ríos, y un bosque frondoso. Entonces, hay diferencias en nuestro país, y esto evidentemente que también se traspasa a nuestra historia política y social. Como se comentó anteriormente, Chile está marcado por la desigualdad en varios ejes, sobre todo los ejes económicos. Y bueno, esta situación genera tensiones, conflictos, como lo es este suceso que está graficado, ¿cierto?, en esta imagen, que es del estallido social, es una manifestación masiva de la población chilena en el año 2019, en donde se dio cuenta, digamos, de un malestar generalizado en varios ámbitos, dentro de los cuales estaba salud. Este proceso de malestar social decantó en un proceso institucional que intentó dar cuenta de este malestar. Y el primer proceso fue intentar cambiar la Constitución. El primer proceso del 2022 fue llevado a cabo de manera mayoritaria por sectores de izquierda, quienes propusieron una constitución a la población. Esa constitución se plebiscitó y la población decidió no aprobarla. Al año siguiente, en el año 2023, un sector mayoritariamente de derecha acuña una propuesta de constitución y nuevamente es plebiscitada y la población vuelve a rechazarla. Entonces, de alguna u otra forma, en Chile las tensiones y las miradas contrapuestas han estado siempre presentes, y la visión entre lo social y lo individual, lo estatal y lo privado, lo central y lo descentralizado, es parte de nuestra historia. Y como veremos a continuación, nuestro sistema de salud también es parte, tiene ese legado. En la etapa colonial, Chile, ¿cierto?, declara su independencia en el año 1810, y en la etapa colonial hasta los primeros años de la República, la atención sanitaria está particularmente encargada más bien a sectores de la caridad. En este caso, por ejemplo, tenemos la foto del Hospital San Juan de Dios, no se ve mucho, que se ve a mano izquierda, que daba la salud, atención básica, básicamente, desde el punto de vista asistencial. Y al lado tenemos la Sociedad de Socorros Mutuos, que, por ejemplo, eran organización de
oficios, profesiones, distintos sectores de la población. En este caso, por ejemplo, tenemos la Sociedad de Socorros Mutuos de Carpinteros, que se reunían, se organizaban para intentar que la población beneficiaria de ese sector tuviera posibilidad de acceder a atención médica básica. Bueno, en estos años, hasta los principios del año del 1900, el Estado no se hizo parte mayoritariamente de las acciones de atención sanitaria directa de la población, y esta situación finalmente llevó a que precisamente en los inicios del siglo XX, Chile estaba pasando por un proceso de industrialización incipiente en la que existe una migración desde los sectores rurales a los sectores urbanos, y esta población obrera que trabaja ahora en las industrias se asenta en estos lugares que son llamados conventillos o barriales, que estaban caracterizados por condiciones de extrema pobreza, condiciones de hacinamiento y de insalubridad. Esta situación progresivamente fue un problema social que se levantó por parte de las clases dirigentes de amplios sectores, y esto dio finalmente en el año 1924 a una solución en donde el Estado por primera vez se empieza a hacer parte de soluciones que tienen que ver con la seguridad social. Es aquí donde se crea la Caja del Seguro Obrero, que da cuenta de atenciones sanitarias, cubre también ante situaciones de invalidez, de vejez o muerte para los sectores más vulnerables, es decir, obreros e indigentes. Y por otra parte, la Caja de Previsión de Empleados es más bien diseñada para los sectores medios. Los empleados públicos y privados tenían una constitución diferente, digamos, de la población de más bajos recursos. Y estas dos cajas, en el fondo, este proceso está coronado por la creación del Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social, que es el que finalmente va a continuar y que es actualmente el Ministerio de Salud. Esta diferenciación y esta segmentación de la población en cuanto a las prestaciones sanitarias tiene un avance. En el año 1942, este Servicio Médico Nacional de Empleados, en el fondo, condensa todas las distintas cajas de los distintos oficios y población que se ha organizado para dar prestaciones. Se trata de generar una entidad que vaya a potenciar las prestaciones para este grupo poblacional, y no es hasta el año 1952, después de una tramitación larga en el Congreso de 11 años, que se crea el Servicio Nacional de Salud. A la usanza del sistema de salud sanitario británico, este servicio lo que intenta y tiene como eje poder universalizar la atención en salud, tratar de que la población en su conjunto, de manera universal, ¿cierto?, puede acceder a las prestaciones sanitarias, y evidentemente tiene un marcado carácter estatal. Se empieza a diseñar una serie de iniciativas de política pública para poder mejorar las condiciones de salud de la población en su totalidad, y en ese sentido hay una serie de iniciativas de políticas públicas que son parte de este desarrollo desde el año 1952 hasta el 73. Entre ellas tenemos una serie de iniciativas tales como las campañas de vacunación masiva, controles de niños sanos, atención del parto y campañas de desnutrición. Esta fotografía que vemos ahí es una de las políticas públicas señeras de nuestro país, en donde el Plan Nacional de Leche lo que buscaba era precisamente acercar a los niños y niñas que estaban en situación de desnutrición para que tuvieran asegurada una alimentación básica. Y eso permitió, como comentaba Fabiola anteriormente, dentro de otras muchas políticas, aumentar la esperanza de vida en el inicio de este periodo del orden de los 40 años de esperanza de vida a los 60, 65 años al final de este periodo. Bueno, sin embargo, en el año 73 hubo un quiebre democrático en nuestro país. El gobierno democráticamente electo de Salvador Allende fue derrocado por una junta militar que introdujo durante ese periodo una serie de cambios desde el punto de vista institucional, político, económico y social. Lo que se intenta dentro de este periodo, se instalan reformas en amplios sectores, digamos, de la sociedad, y salud evidentemente que también es parte de esas reformas, que se conocen reformas como las reformas neoliberales y el Estado subsidiario. Durante los 17 años de dictadura
lo que se intenta hacer en temáticas, digamos, de sanidad es descentralizar los servicios de salud que anteriormente estaban, ¿cierto?, en el sistema Servicio Nacional de Salud, focalizar el gasto estatal solamente a la población de menores recursos, se disminuye la inversión pública. Además, se crea un mercado de seguros privados para incentivar, digamos, algo que no existía previamente en nuestro país, que era un mercado en este ámbito, y la libre elección. Es así como algunos antecedentes, en el año 1979 finaliza el Servicio Nacional de Salud y el SERMENA, que anteriormente, ¿cierto?, segmentaba la población, y se crea un Sistema Nacional de Servicios de Salud, que lo que hace es descentralizar la atención sanitaria y traspasa, digamos, competencias desde el punto de vista administrativo y de financiamiento, digamos, a las distintas regiones de nuestro país, creando en ese entonces del orden de las 26 servicios de salud. Otro fenómeno importante es que los dispositivos de atención primaria que estaban desplegados en el territorio se traspasan a los municipios, para que ellos tuvieran las competencias más bien del orden administrativo. Otro suceso importante es la creación de FONASA, el Fondo Nacional de Salud, que lo que hace es recaudar y mancomunar las cotizaciones obligatorias de los afiliados. Y aquí, en este caso, se termina con la segmentación entre obreros y empleados y se crea más bien una segmentación por tramos de ingreso, donde los tramos más altos, el tramo A, corresponde a los sectores indigentes o sin recursos, y los sectores D son los de mayores recursos y que están asociados, digamos, a sus prestaciones sanitarias, pueden acceder al sistema público con un copago o, como se ve a continuación, una posibilidad de acceder al sistema privado también. Y en el año 1981 se crea la ISAPRE, el Sistema de Salud Previsional, que lo que hace en el fondo es crear un mercado de salud en donde estas compañías aseguradoras hacen contratos con los afiliados, ¿cierto? Y se generan, digamos, un seguro que está basado en relación a las características personales y el riesgo de cada una de las personas. Y se crea este sistema que lo que hace es potenciar, digamos, un mercado donde los sectores de mayores ingresos acceden a ISAPRE y progresivamente las ISAPRE empiezan, digamos, a captar más afiliados, siendo en el año de creación el 1% del total de las cotizaciones de ISAPRE, y al final de este periodo, en el año 1989, ya contaban con la gestión del 52% de las cotizaciones obligatorias. Bueno, luego, cuando se recupera la democracia, ante este estado en el que el sector público estaba muy diezmado, había baja inversión pública, había baja infraestructura, lo que se hace básicamente en los gobiernos democráticos es intentar, por una parte, regular el sistema privado y por otro es fortalecer el sector público. Se hacen una serie de inversiones, se montan, por ejemplo, la red de respuestas de urgencia, entre otras muchas iniciativas que se dieron durante ese tiempo. Por nombrar algunos episodios o algunos sucesos importantes, en el año 90 se crea esta superintendencia de ISAPRE, ¿cierto?, para ir regulando un poco el mercado que se había generado previamente. Durante los años 90 se invierte fuertemente en salud y se crean modelos distintos, por ejemplo, los CEFAM, que son Centros de Salud Familiar. La idea es trasladar los dispositivos de atención primaria, antes llamados consultorios, que tenían más bien atención de morbilidad, a un sistema que tuviera un enfoque de salud familiar. Desde el año 2000, además, se empiezan a generar una serie de objetivos de la década para poder enfrentar de manera estratégica los distintos desafíos epidemiológicos de nuestro país. Y, por último, en el año 2005 se reconoce que existe una reforma que, si bien no es estructural, da algunos elementos que son interesantes de rescatar. Son 4 los ejes fundamentales de esta reforma, y el primero es la Ley de Garantías Explícitas en Salud, que lo que intenta hacer es dar cuenta de los principales problemas de salud de la población, las principales patologías que eran las más prevalentes, las que generan mayor carga de enfermedad o carga financiera, son aquellas que se empiezan a cubrir, y el Estado asegura que cualquier persona, sea de FONASA, del sistema público, o de ISAPRE, del sistema privado, puede tener garantía de acceso, es decir, el derecho a ser atendido, garantía de calidad, de que los prestadores deben asegurar
que sus prestaciones son seguras y de calidad para las personas que se atienden. La oportunidad, que hay un tiempo máximo de espera establecido por ley y que si no, la persona puede alegar y puede reclamar para cumplir con esos periodos por ley. Y por último, una protección financiera que dependiendo de los tramos en donde se encuentre, está asegurada en el fondo una cobertura financiera o un pago máximo. Otro eje de esta reforma es el establecimiento de la Ley de Autoridad Sanitaria, en donde se retoman las competencias rectoras del Ministerio de Salud a nivel central y además se divide las prestaciones sanitarias individuales y quedan alojadas en la Subsecretaría de Redes Asistenciales y todas las prestaciones de orden de salud colectiva quedan alojadas en la Subsecretaría de Salud Pública, las que luego establecen en cada una de las regiones a sus autoridades sanitarias que velan por la salud de la población. Se sigue profundizando la regulación del sistema ISAPRE, creando, entre otros, una superintendencia de salud que en este caso, además de las ISAPRES, también vela por el cumplimiento de la calidad y la seguridad de las prestaciones, tanto en prestadores públicos como privados. Y por último, se crea una ley de deberes y derechos que lo que intenta es reglamentar la relación entre los prestadores de salud y la ciudadanía. Bueno, todo este recorrido nos lleva a esta organización que actualmente es parte, digamos, de nuestro sistema. Como conversamos, tenemos un sector público, un sector privado y además algo que lo vamos a tocar de manera tangencial, es un sector que está aparte para las Fuerzas Armadas. Los fondos del sector público están dados por las cotizaciones obligatorias de sus afiliados, por impuestos generales y por algunos copagos, cosa que más adelante vamos a ver que eso ha sido una de las transformaciones que se han dado. Esta recaudación, este financiamiento, estos fondos van a FONASA, que ¿cierto? Hace este carácter de mancomunar los fondos, recaudar y mancomunar, y mediante los intermediarios que son o las municipalidades o el Sistema Nacional de Salud, finalmente da cuenta de los prestadores que están a nivel territorial del sistema del subsector público, ¿cierto? Que son, desde el punto de vista municipal, todos los dispositivos sanitarios de atención primaria y los hospitales y clínicas que son de carácter público. Esto da cuenta finalmente de una población total de beneficiarios del orden del 80%. Para el caso del sector privado, tanto las cotizaciones obligatorias, los copagos y el gasto de bolsillo caracteriza al gasto y a la recaudación de los fondos. Estos van fundamentalmente a ISAPRE y otro sector que no tocamos en esta presentación, pero que tiene que ver con la protección de la seguridad laboral de los trabajadores, que también son las mutualidades y las instituciones de seguridad laboral, son aquellas que recaudan estos fondos y que finalmente dan las prestaciones en proveedores privados propiamente tal, y que dan cuenta del orden del 14% de la población, siendo minoritario aquellas que no presentan ningún aseguradora de ningún tipo y, como decía, hay un segmento pequeño de cobertura a los empleados de las Fuerzas Armadas. Para continuar, vamos a ver los avances de hacia dónde vamos de la reforma con mi compañera. Nos quedan como 15 minutos, ¿10? Ah, ya. 20 ya, estamos bien entonces, para poder evaluar el tiempo. Bueno, estaba escuchando a mis compañeros y me acordaba mucho de la película Inception, no sé si la han visto, o Memento, que es algo que quisimos hacer, como trasladarlos al presente y después trasladarlos al pasado y ahora los queremos llevar al futuro. Y en ese sentido, el hacia dónde vamos también tiene que responder quiénes somos y quiénes hemos sido como nación. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Quizá esta pregunta va a quedar abierta, pero al menos vamos a poder responder por dónde vamos. Y es importante retomar lo que comentaba Alexis con respecto a este esquema particular de la financiación y el aseguramiento, pero más que nada para poder comprender cuál es la finalidad de lo que se está haciendo. Vemos en la columna
de la izquierda lo público, que es algo que se quiere fortalecer, que se quiere fomentar en ese sentido y que ya se está haciendo para los beneficiarios de FONASA. Sin embargo, lo que se busca también es que sean todos y todas beneficiarios del sistema público, es decir, que el sistema público sea tan potente que sea la primera entrada de quien sea quien esté en el territorio independientemente del prestador que tenga. Y eso es interesante porque ese es el cambio de paradigma que tiene esta agenda de transformación. Es decir, que FONASA con su sistema público no discrimina ni género, ni edad, ni estado migratorio, etcétera, pero ahora tampoco busque la separación por previsión. Y nosotros tenemos un fenómeno que es particular en Chile, que es el paso de personas de ISAPRE a FONASA. Eso ha estado en permanente. ¿Por qué? Porque existe, ¿no es cierto?, una entrega de lo imponible de las personas que son trabajadoras, que son jóvenes, pero que luego se jubilan y que muchas veces en esa jubilación, ¿no es cierto?, baja el ingreso y pasan a ser FONASA. Por lo tanto, FONASA, que no discrimina a nadie, tiene una cartera de usuarios de alto riesgo, es decir, de personas que están envejecidas, personas que son mujeres vulnerables, por ejemplo, y que llegan a FONASA sin haber impuesto. Entonces, si bien FONASA acepta a todos, se queda sin ese ingreso también. Pero ahora está pasando algo que es interesante, que es un fenómeno nuevo desde el 2022, que este paso de ISAPRE a FONASA ahora son personas más jóvenes que están imponiendo y hombres. Entonces, alrededor de 1.5 millones al menos ha pasado de ISAPRE a FONASA, que es algo muy nuevo que habla también de este fenómeno, ya sea por el aumento de las primas de ISAPRE o porque FONASA para ellos también se va haciendo mucho más atractivo. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Aquí hice el corte del 2022. Mi compañero habló de los años 1900, ¿no es cierto? Pero ahora estamos en el 2022. El 2022 con la primera cuenta pública de Gabriel Boric, donde, como decía la doctora Jaramillo, el presidente promete una agenda de transformaciones en el marco de la Estrategia Nacional de Salud 2022-2030. Y es ahí donde pasa algo bien particular, que es que el Banco Mundial entra con una financiación, un préstamo de 200 millones de dólares para generar esta reforma. Se comienza a hacer un diagnóstico de atención primaria, empiezan a haber algunas líneas estratégicas que comentaba también la doctora Jaramillo, algunos criterios de selección, cuáles son las comunas que vamos a identificar para poder hacer piloto, se genera un consejo asesor y va generándose el sustrato para poder hacer esta agenda de transformaciones, el sustrato normativo, el sustrato económico, se empieza a ver participación también de los territorios, con encuentros macrorregionales, con focus en los funcionarios, o sea que todos y todas participen de esta agenda de transformación y no se haga entre cuatro paredes. El 2024 hay un análisis externo de la CEPAL para ver qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que falta, y de ahí son los datos que yo voy a mostrarles. También se han hecho análisis internos que se han mostrado en distintas entrevistas desde el equipo de reforma. Entonces esas son las dos grandes fuentes que tenemos hasta ahora, porque esto es todo muy actual. Entonces tenemos resultados muy iniciales. Ahí coloco también el 2028, que es un año muy importante porque el Banco Mundial también nos pone metas para cumplir. Entonces, 2022 hasta 2028, que es bien escueto, ¿no es cierto?, el tiempo, pero es cuando empiezan a tener que mostrarse indicadores y cambios en ellos. Y esos indicadores y estos cambios en la salud también lo identifica muy bien el doctor Bernardo Martorell, que es el coordinador ministerial de la reforma. Él es el que ha hecho varias presentaciones, lo invito a buscarlo también en internet, porque él habla mucho de estos indicadores, habla también de hacia dónde va el sistema de salud. Y lo importante aquí es que este es el cambio de paradigma, es volver a las bases de un Estado garante de salud, es decir, él comenta, nosotros visualizamos esta política pública como una transformación de cómo entendemos la salud en Chile. No es solamente un cambio a nivel asistencial, no es solamente una inyección de financiamiento, sino que es buscar cambiar el concepto de salud en Chile. Luego dice, para nosotros es bien importante que esto, la salud, sea a cargo del Estado y no sea entendido como un bien de consumo que las personas tienen que pagar, sino como un derecho. Entonces empieza a hablar sobre este cambio de paradigma, sobre esta vuelta, ¿no es cierto?, del Estado a ser garante de salud de las personas.
Y es ahí como se construye entonces el eje de la Agenda de Transformaciones, siempre en línea con los organismos internacionales, la OPS, la OMS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por supuesto también del Banco Mundial y su misión de erradicar la extrema pobreza en el mundo. Esto va decantando la Estrategia Nacional de Salud y tenemos estos 4 ejes importantes. Ahí le puse un corazón para que no se me olvidara de que garantizar la cobertura universal de salud, es decir, la atención primaria de salud universal, es el corazón de la reforma. ¿Y por qué garantizar la cobertura universal de salud? Porque para Chile salud es un derecho humano. ¿Por qué construir un nuevo sistema de seguridad social en salud? Porque se transforma, si tú fortaleces la seguridad social, se transforma en una sociedad mucho más solidaria. ¿Por qué dignificar y modernizar el sistema público? Porque la gente está, como decía la doctora Jaramillo, está desencantada del sistema público y quiere volver, quiere legitimar y buscamos nosotros también aumentar la aceptabilidad de este sistema público. Y al generar condiciones de vida saludable, tú buscas también impacto desde el contexto social de la persona, buscando también el enfoque de determinantes sociales. No solamente el cambio individual, sino que estás viendo a la persona de forma mucho más integral desde su territorio también. Y esto hace que al final todas estas modificaciones logren que el Estado sea garante de salud. Y aquí les voy a mostrar algunos resultados iniciales nuevamente que ha tenido esta agenda de transformaciones. La primera, dentro del eje de garantizar la cobertura universal de salud, está en la implementación. ¿A dónde se está implementando esto? Y aquí ha sido una implementación gradual. El 2023 empezaron las 7 comunas pioneras, que si ustedes pueden ver ahí son las en rojo: Canela, Alhué, Renca, La Cruz, Coltauco, Linares y Perquenco. Luego el 2024 se agregaron 14 comunas más y para el 2025 actualmente ya se seleccionaron 7. O sea, va en constante aumento y va en constante también cambio de acuerdo a lo que se ha visto también pros y contras de las primeras 7 comunas, de lo que ha resultado y lo que no. Para el 2028, como les decía, es el corte importante que nos pone el Banco Mundial. Debiesen llegar a 187 comunas de las 346 comunas que existen en el país. Pero más allá de las cifras, es importante verle la cara a las personas, ¿no es cierto? Y aquí tenemos a Luis Acevedo, que es exfuncionario de las Fuerzas Armadas, y él comenta y tiene testimonios muy bonitos de cómo su CEFAM está a 2-3 cuadras y nunca él pudo acceder a su CEFAM porque era de las Fuerzas Armadas y ahora con esto él acude a ese CEFAM como todos sus vecinos. Y también tenemos a Paulina Barraza, que es afiliada de ISAPRE, quien también tiene un CEFAM muy cerca y que por distintas razones está en ese seguro, pero que ahora también es beneficiaria de la atención primaria de salud. Entonces, ponerle cara también nos da a entender de que estas personas no son cifras, sino que son personas que se ven beneficiadas de esto. ¿Y de qué forma operacionalizamos la cobertura? Primero, buscando claramente la cobertura universal. Segundo, el acceso a los servicios esenciales. Y tercero, la estrategia. Con respecto a cobertura universal, tenemos aquí un gráfico que también muestra el equipo de reforma, en donde, si ustedes pueden ver, existe del 2018 hasta el 2023 una tendencia bien como homogénea de las 7 comunas pioneras con respecto a el nivel de inscripción de los beneficiarios. Y el 2023, cuando empieza a aplicarse la estrategia, hay un disparo de todas las cifras de estas comunas. Entonces, empieza a haber un aumento en la inscripción de las personas que empiezan a llegar también. Pero ahora, ¿desde dónde viene? ¿Cuál es el origen de estas personas que se están inscribiendo? Y uno podría decir, ok, son personas que son beneficiarias de FONASA, pero que no se han inscrito. Tú puedes ser una persona beneficiaria de FONASA, pero que no llegues a tu CEFAM y estés dando vuelta. Y sí, el 87% son personas que son beneficiarias de FONASA, pero que ahora se empezaron a inscribir. Pero también empiezan a llegar las beneficiarias de ISAPRE, CAPRENA y DIPRECA, que son de Carabineros. Y actualmente tenemos 138.330 nuevos inscritos desde que se empezó esta estrategia. Con respecto a la utilización de servicios, es tremendamente importante comenzar a ver esto, que estos son indicadores bien nuevos para nosotros.
Porque no es lo mismo ser beneficiario de FONASA que inscrito de FONASA, y no es lo mismo ser inscrito de FONASA que utilizar el servicio. Entonces, aquí lo que se está viendo es si realmente los inscritos están utilizando el servicio o no. Y ahí podemos observar que, según registros internos, existen personas que desde el 2022 al 2023 han aumentado el ir a la atención, es decir, el 66% de las personas inscritas tuvieron al menos una atención en el año. Y eso, contrastándolo con las comunas que no son pioneras, es mucho menor el porcentaje, dentro de los 59%, 60%. Y respecto a la producción, que va acompañado también a una inyección de presupuesto de las comunas pioneras, una inyección de presupuesto del 12% aproximadamente, se ve que hay un aumento del 20,3% más de atenciones respecto del 2022. Es decir, estamos llegando a inscribir más personas, pero además también se está atendiendo más, asociado a la inyección de financiamiento que tienen estas comunas. Si vemos la extensión horaria, y aquí me quiero detener porque es algo súper interesante con respecto a que nosotros en Chile teníamos hasta las 5 de la tarde, de 8 a 5 más o menos era la atención de los CEFAM, y ahora lo que se busca con la atención horaria es llegar a otras personas, por ejemplo, a las personas que trabajan para poder conciliar las jornadas laborales, y también a disminuir la urgencialización. Pasa que cuando tú no tienes una atención de morbilidad en tu CEFAM, ¿qué es lo que haces? Vas a urgencia. Entonces, buscar la extensión horaria para que las personas puedan llegar a sus atenciones en el CEFAM sin llegar a la urgencia, eso hace también que disminuya la urgencialización y aumente la longitudinalidad, que es un concepto también que hemos visto en el máster. ¿Y cuál es un indicador acá? Es disponer que los CEFAM tengan una agenda igual o superior a 30 horas por profesional de la salud adicionales al número basal de horas, es decir, más horas por profesional. Ahora, esto puede ser a costa del mismo equipo o puede ser aumentar la dotación del equipo. Y eso es lo que ha hecho también la comuna, porque esto incentiva también que aumente la dotación del equipo. ¿Qué ha pasado? El 94,1% de los CEFAM tienen horario extendido, de los 21 que hemos visto. Incluso algunas comunas quintuplican las horas. Aquí le puse las horas por si ustedes lo querían ver. De lunes a viernes ahora tenemos de 8 de la mañana hasta 5 de la tarde y la extensión horaria de 5 de la tarde hasta 8 de la noche, e incluso ahora hay sábados. O sea, disminuir la brecha completamente de acceso para las personas que no pueden entrar o ingresar, ¿no es cierto?, a los CEFAM de 8 a 5, que son muchas. ¿Qué pasa con el acceso a los servicios esenciales? De nuevo, tenemos este camino, ¿no es cierto?, de ser una persona beneficiaria, nos inscribimos, después de la inscripción entramos a nuestro CEFAM, estamos utilizando nuestro sistema de salud, pero ¿qué pasa en el Vox? Y ahora también el Vox empieza a transformarse. ¿Por qué? Porque anteriormente era una atención fragmentada por programa. Una persona que tenía hipertensión, hipotiroidismo, diabetes, dislipidemia y más encima una depresión, estaba en 3 o 4 programas distintos, con 3 o 4 médicos distintos, con más de 10 consultas al año, y eso era tremendamente deleterio para la persona y también era un deterioro para el equipo. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? El cambio en el Vox también, es decir, un enfoque centrado en la persona bajo el paraguas de la estrategia de cuidado integral centrado en las personas. ¿Qué es lo que la persona requiere? ¿Cuáles son las necesidades de la persona pero vista de forma integral? Y aquí yo les puedo comentar que tuve una experiencia muy personal porque yo viví este cambio en la estrategia. Yo tenía pacientes, usuarios que venían por distintos programas y en algún momento, en un piloto previo a esta estrategia, se comenzó a evaluar de forma integral. Y la verdad es que los pacientes lo agradecían tremendamente. O sea, era como la vuelta para ellos del médico de cabecera. Porque tú, pues, ahora por fin podías ver la necesidad que ellos tenían en ese momento. Así que bueno, hay nuevas perspectivas de multimorbilidad, hay un plan consensuado de cuidados con la persona y ahora disminuye las consultas también y hay monitoreo remoto. Eso es lo que nos trae también esta nueva estrategia. Y más de 1.700 personas han podido ingresar también a esta estrategia. Con respecto a la estrategia de participación, someramente decir que han habido distintos análisis, muchos de ellos han sido diálogos participativos y algo muy interesante es que han sido diálogos participativos pero vinculantes, ya no solamente que es unilateral, sino que también las personas con sus opiniones logran impactar en esta co-creación también que tenemos de esta agenda de transformación.
los municipios se han hecho responsables de sus propios cambios. Y aquí podemos observar que La Cruz, Linares, Perquenco y Canela, que eran algunas de las comunas pioneras, han hecho cambios sustanciales en sus propios territorios. Han aumentado la dotación del equipo, porque tienen que llegar ahora a las metas, ¿no es cierto?, con las extensiones horarias, por ejemplo. Pero también han instalado nuevas mejoras en sus espacios. ¿Y qué es lo que se busca a mediano y largo plazo? Algunas cosas basadas en la revisión de evidencia científica, reducir, que todo esto reduzca el paso de las personas de atención primaria a el nivel secundario, descongestionar el nivel secundario, que la atención primaria sea mucho más resolutiva. También reducir el gasto de bolsillo y una mejor satisfacción usuaria. Ahora, con respecto al segundo eje, de construir un nuevo sistema de seguridad social en salud, lo primero y el primer punto que nosotros estamos buscando es reducir el gasto en bolsillo. Y aquí tenemos el copago cero que comentaban. ¿Por qué es importante? Porque el gasto de bolsillo representaba un gran porcentaje, alrededor del 30% del gasto total en salud del país. Es más, había gente que se estaba empobreciendo por gastar en salud. Había un 2% de la población que por el gasto directo en salud pasaba a la línea de la pobreza. E incluso el 14% de los hogares sufría de un gasto catastrófico en salud, que quiere decir que más del 40% de tus ingresos iban a gasto en salud, que es un porcentaje tremendo. ¿Y qué es lo que se buscó acá? ¿Cuál es el cambio que se hizo? Nosotros tenemos distintos tramos, ahí lo puse por euros para que pudiéramos entendernos mejor. Tenemos el tramo A, el tramo B, el tramo C y el tramo D. El tramo A son personas que son indigentes, carentes de recursos, subsidio familiar. El tramo B son personas que tienen ingresos de menos de 370 euros. Luego tenemos el tramo C y el tramo D. ¿Qué pasaba? Que el tramo A y el tramo B no tenían copago, pero el tramo C y el tramo D, que eran personas que tenían estos ingresos, sí tenían un copago del 20 y el 10% correspondientemente. ¿Qué hizo el copago cero? Nadie paga. Y eso es tremendo. Quizás ustedes en España ya tienen este avance, pero nosotros pensar que desde el 2022 tenemos solamente esta estrategia. ¿Y cuántos han sido beneficiarios? 1.5 millones también. Yo busqué y es como que fueran beneficiarios de esto todos los ciudadanos de Málaga. Así que como que todos los ciudadanos de Málaga hubiesen tenido este beneficio. Ahora, para entenderlo mejor, tenemos en la página tienen distintos testimonios, pero acá, por ejemplo, don Héctor a uno de sus hijos le diagnosticó síndrome de dificultad respiratoria. Ahí podemos ver que el 2016 le diagnosticaron, cuál es el monto de valor total de las prestaciones, cuál es la bonificación que tiene y cuánto tenía que haber pagado el 2016, 1.943 euros. Al día de hoy, si a don Héctor tiene otro hijo con este diagnóstico, su familia paga cero. Y eso es tremendo. Ahora, muy cortito con respecto a dignificar y modernizar el sistema público, se ha buscado también inyectar, ¿no es cierto?, plataformas interoperables entre primer y segundo nivel. Existen también internet satelital, es decir, entrega de internet a los establecimientos rurales, incluso que haya wifi también para la gente en las zonas rurales que llegue desde el centro de salud. Y se está generando también un sistema de información territorial en salud, que ahí podemos ver uno de los casos que es, hay distintas capas, esto lo están haciendo geógrafos, distintas capas para poder evaluar dónde es el mejor lugar de hacer centros de salud. Y por último, generar condiciones de vida saludable. Aquí un ejemplo es la gestión social local, que más que una plataforma es una herramienta para poder vincular distintos agentes, es decir, el Ministerio de Desarrollo Social tiene información, el Ministerio de Salud tiene información y la municipalidad tiene información. ¿Qué hacemos con esto? Las unimos. ¿Para qué? Para generar que una persona podamos verla de forma integral también. Y empiezan a haber alarmas desde esta misma plataforma para poder establecer, por ejemplo, si una persona tiene o requiere algún tipo de beneficio de distinta índole. Ahí podemos ver la plataforma de cómo se puede observar esto, porque realmente es algo que se está buscando la interseccionalidad. Y algo que ustedes tienen también, los activos comunitarios, se está generando también esta cartografía de los activos comunitarios. Por último, esta agenda de transformaciones es una evaluación continua desde la estructura, desde los procesos y desde los resultados, y va a seguir así. Aquí hay algunos datos que nos entrega también el Ministerio y que podemos conversar más adelante. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todas y a todos. Y con esto
acabamos la primera conferencia. Muchísimas gracias a los tres, a Alexis Delgado, a Valentina Pantoja y a Fabiola Jaramillo por esta extraordinaria conferencia sobre la situación en Chile. Muchas gracias.